Hoy viajaremos a Argentina, otro país más de nuestra América que en su historia republicana ha borrado la presencia y el aporte de la población afrodescendiente. Según organizaciones afroargentinas, en ese país al menos el 5% de la población se reconoce negra o afrodescendiente. El blanqueamiento sistemático de la nación se expresa en una idea que traspasa sus fronteras. Los argentinos descienden de europeos. Ahora sabemos que no solo es una idea falsa, sino que sostiene prácticas racistas estructurales. Yo soy Marcela Vallejo y les doy la bienvenida a Imaginar el Fuego, conversaciones sobre lo afroamericano. Nuestra invitada del día es Florencia Victoria Gómez. Flor es arquitecta antirracista, integrante del área de género de la Comisión 8 de Noviembre. El nombre corresponde al Día de los Afroargentinos y la cultura afro. Flor es actriz y guionista de la obra de teatro documental Afroargentinas. Yo quisiera que empezáramos hablando un poquito sobre cómo empezó tu vida en el activismo en el mundo afro, pues, afroargentino. Familia paterna, específicamente del lado de mi abuelo y de mis bisabuelos, papás de mi abuela, son de las islas, eran de las islas de Cabo Verde y migraron de allá en distintas corrientes migratorias. Pero bueno, una familia, como ya te digo, con conocimiento de sus orígenes, también con la característica tal vez diferente que ya se había consolidado o se consolidó años después de que ellos llegaron, estamos hablando del siglo XX, ¿no? La sociedad caboverdiana, ¿no? Que es una institución de las más antiguas de las diásporas, incluso en nuestro país, y eso generó como un lazo de pertenencia en la que mi abuelo era, digamos, un activo participante, con el paso de las generaciones, mi tía, o sea, su hija, también formó parte de esa organización, digamos, de esa institución, como una de las primeras mujeres, digamos, ¿no? Del lugar, porque, bueno, entendiendo el contexto. Y mi tía es una persona, es activista también, ella sí es activista, eh, de las históricas, ¿no? Porque ella es una señora. Y bueno, ella con su conciencia eh, de como una joven tía negra, antirracista y ferviente militante y activista, eh, de una forma muy intencionada nos crió a mí, a mis hermanas, a mis primos, con esta conciencia, digamos, de nuestra negritud, desde chiques, ¿no? Como eh, nada, enseñándonos, ¿no? Como nuestros orígenes, que somos afroargentinas, y de a poco, en la medida que nosotros íbamos entendiendo y creciendo, nos iba explicando acorde, digamos, a nuestra edad, y es así como algunas personas de mi familia, mi hermana, mis primos, mis primas, están como en este mundo, digamos, activo, militante, ¿no? Entonces es un poco, no solamente por interés propio, sino como todo un contexto que a mí particularmente me acompañó bueno, estar hoy en espacios de activismo militante. No me nombro directamente como militante o como activista, porque, bueno, siento que me quedo muy grande frente a las históricas, ¿no? que tenemos en nuestro país, pero sí me considero antirracista y una persona, digamos, comprometida con esa causa. Y esto es, ya te digo, desde chica y desde como para ponerlo un poco más en contexto actual, desde el 2018 más o menos, participo del área de género de la Comisión 8 de Noviembre, que la Comisión 8 de Noviembre justamente nuclea distintas organizaciones de distintas provincias de nuestro país y se crea con la idea de poder llevar a cabo sí, como actividades de reconocimiento, ¿no? Del día 8 de noviembre, que es justamente por María Remedios del Valle, entonces, bueno, con este motivo de poder cumplir o llevar a cabo, ser parte, digamos, activa de las actividades que se hacen en torno a esta fecha, ¿no? Entonces empecé a participar ahí de una forma más activa y después eso me fue derivando como a otros espacios, ¿no? Más artísticos, también antirracistas y demás.
Y en el área de género, ¿qué es lo que, digamos, qué hacen, a qué se dedican? Bien, el área de género es un grupo en este momento de mujeres afrodescendientes, afrodiaspóricas, de distintos países, argentinas también obviamente, y somos un grupo que justamente trata, digamos, como las temáticas de lo que sería el feminismo antirracista, ¿no? Ha cambiado mucho a lo largo de estos años, ¿no? Como toda organización, y ahora específicamente digamos, nos dedicamos como, bueno, a la parte de difusión, también más que nada del reconocimiento. Argentina es un país bastante particular, después podemos ir hablando más adelante, pero bueno, todavía estamos como luchando un montón por el reconocimiento de las personas negras, afroargentinas, afrodescendientes en nuestro país. Entonces, un poco ese es el trabajo, ir articulando también con entes del Estado, ¿no? Específicamente ahora mismo con, bueno, los ministerios, el Ministerio de Mujeres, que hace poco se creó como para tener, digamos, esas articulaciones que son necesarias, más allá de la respuesta que podamos llegar a tener, que eso, como te decía antes, lo podemos hablar, buscando también, más que nada, ciertas compañeras como datos, porque eso también falta un montón acá en temas de censos y estadísticas, entonces como articulando también con observatorios, observatorio de las mujeres, observatorio de la violencia contra la mujer, de la violencia doméstica, etcétera, como para ir recabando esos datos y bueno, de ahí para adelante. Entonces es un grupo que también está para, digamos, para la ayuda mutua también. Entonces, como bueno, en este momento nos encontramos también con un trabajo un poco interno de reconstrucción en cuanto a el contexto de pandemia, ¿no? Que parece que fue hace mucho, pero fue hace poco, y digamos las repercusiones o los efectos fueron muchos. Entonces nos tocó como ahí reorganizarnos, pero básicamente se trata de esto que te comentaba. Bueno, ¿y por qué Argentina es un país tan particular? Ah, podemos hablar un rato largo de esto. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, Argentina, y esto es obviamente desde mi perspectiva como mujer negra, ¿no? Afroargentina. Argentina es un país que está construido históricamente bajo la idea de la blanquitud, ¿no? Que es un país blanco, descendiente de europeos, y de ahí para adelante todo lo complejo que se crea, ¿no? Entonces, más que nada, por ejemplo, yo nací, me crié en Buenos Aires, si bien no en la capital, en este momento sí, pero en Buenos Aires, que también el contexto es bien diferente al resto, ¿no? Entonces es un país básicamente con la idea de que es blanca, ¿no? Y de ahí para adelante, el racismo que se vive acá es un racismo que es súper naturalizado. Entonces es muy difícil desde ese lugar y con este contexto poder crear una conciencia, digamos, real y profunda de que en Argentina existe el racismo, porque justamente siempre suelen hacer esta comparación con el exterior o con específicamente, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces hay como una comparación todo el tiempo de ver afuera la negritud y no acá adentro. Entonces es como todo un entramado bastante complejo. Históricamente también, o sea, está desde el imaginario de la gente, que obviamente esto viene, si hoy en día hay personas que dicen que no existen personas negras en Argentina, y si vos le preguntás, por ejemplo, si hay personas negras en Argentina y si no están, ¿qué pasó? Te comentan que en un cierto periodo de la historia murieron. Porque eso es lo que nos enseñan, y particularmente a mí también, yo tengo 32 años hoy, no es que soy súper grande y fue hace mucho tiempo, nos enseñan que en un determinado periodo de la historia, que es en las guerras por la independencia, los afroargentinos o las personas negras que habían acá murieron de fiebre amarilla o en guerras, ¿no? En la guerra contra el Paraguay, por ejemplo. Entonces, de ahí para adelante hay un imaginario de que desaparecimos y no hay como una profundización y una pregunta a eso, o sea, ¿qué pasó con la gente que tuvo hijos, que tuvo descendencia? Bueno, un montón de cuestiones. Entonces, de ahí para adelante, en las escuelas se enseña esto hasta el día de hoy, hay una práctica muy normalizada también,
Y lo digo con estos temas puntuales, no porque el racismo sea una circunstancia, porque entendemos que es estructural, pero sí como estas pequeñas y no tan pequeñas eventos, digamos, en los que se demuestra el racismo ahí, a la orden del día, en las escuelas, en los actos escolares, en las épocas, bueno, para representar la Revolución de Mayo o tal, se utiliza todavía en algunos lugares, hoy día menos, entiendo y quiero creer, en el tema de pintar con corcho a los niños para representar a la negritud, que obviamente es una mirada totalmente estereotipante, porque solamente se muestran como, y esto son las canciones que se cantan como negritos vendevelas o que venden empanadas. Esa es la construcción de la identidad negra que hay acá desde la mirada de la blanquitud, que obviamente muchas personas afroargentinas nacemos con eso, ¿no? Nacemos criados con estas prácticas, lo cual ahí genera como un montón de cuestiones en cuanto a la identidad. Entonces de ahí viene la cuestión identitaria, ¿no? El racismo externo todo el tiempo, digamos, y cómo uno se reconoce eh, afroargentino o negro o afro o sentirse orgullosamente negro en este país donde estas representaciones las tenemos todos los días, donde una, no sé cómo será en otros lugares, creo que no se usa tanto, pero si venís a Argentina, a Buenos Aires, por lo menos, no, en Argentina en general. Hay una expresión muy común, pero muy arraigada, que es negro de M, para referirse a cualquier cosa mala, una persona que te robó, una persona que fue maleducada, bueno, un montón de imaginarios, ¿no? Y de ahí te puedo mencionar un montón más, pero todo digamos, todo este entramado hace que justamente la idea es que si existimos, porque yo estoy acá, no soy una imaginación, somos de otro lugar. Entonces también está la extranjerización, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestras identidades, porque hay una cuestión de la pregunta a diario de dónde sos. Y si vos decís que sos de acá, el segundo paso es una indagación más profunda para entender por qué vos realmente no sos de acá. En realidad sos como sos, tenés este pelo, sos morochita, como dicen acá, yo porque tengo la piel un poco más clara, ¿no? Que también están todas estas cuestiones. Siempre tiene que haber una justificación en otro lado que no sea Argentina. No hay una posibilidad de que a priori puedas ser argentino incluso cuando me escuchan hablar, ¿no? Como para resumir. No, algo que dijiste que me dejó pensando es esto de las cosas pequeñas, pero no tan pequeñas, ¿no? Hace unos días entrevisté a Nicolás Janowski sobre la obra afroargentina, ¿no? Y él me hacía caer en cuenta, yo nunca lo había pensado, de cómo el borramiento de la población afroargentina, por ejemplo, no únicamente, no, porque en otros países, en Colombia también creo que ha pasado algo parecido, empieza con desaparecer referencias en los censos históricos, desaparecer referencias de dónde llegan los barcos, ¿no? O sea, como ese literalmente una acción que parece pequeña de borrar, que a la larga tiene una repercusión muy grande, ¿no? Y ahí Totalmente. estaba pensando en estas cosas que estabas mencionando, porque finalmente hay unas, el lado no tan pequeño son los efectos tan terribles que tienen, ¿no? Exactamente, sí. Algo que también me faltó como mencionar en esto, desde dónde viene creándose, digamos, el racismo, justamente desde el Estado también. Más allá de, bueno, es quien, bueno, el Ministerio de Cultura crea los contenidos, bueno, tiene todas sus estructuras en el medio, pero es quien genera los contenidos que se tienen que enseñar para que el país tenga determinada identidad y demás, y ahí es donde lo aprendemos. Pero también en los censos, en el último censo de 1778 fue el último que se censó a las personas negras, seguramente, bueno, muchos lo sabrán, muchos no, porque justamente ya no había una necesidad de contarlos, porque bueno, pasó algo, se murieron, no sé qué pasó. Entonces se deja de contar. Hay muchos mecanismos también
de blanquear a la población, ¿no? Van cambiando también como las categorías, antes se utilizaban la palabra negro, por lo menos, para hacer una cuantificación, y después, a partir de ese periodo para adelante, se deja de contar, empiezan a haber más categorías raciales como mulato, moreno, sambo, etcétera, 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 que empiezan a perder justamente la cuantificación de que todas esas identidades son negras o afrodescendientes en otro caso. Eh, y después, o sea, esto es una lucha bastante larga porque, bueno, en 2005, referentes de nuestra militancia, digamos, antirracista afroargentina, entre ellas mi tía, Pocha La Madrid, y un montón de otras personas más, militantes y organizaciones, lograron, digamos, poder establecer una prueba piloto, ¿no? Donde se incluya la pregunta, ¿no? Entonces, en un inicio, en este 2005, se logra poder incluir la pregunta acerca de la autodeterminación o autoidentificación afrodescendiente o afroargentino, ahora no recuerdo específicamente, pero se logra una prueba piloto en Buenos Aires y en Santa Fe, ¿no? Da determinado resultado, y eso fue una prueba piloto para que se pueda efectivamente incorporar en el censo oficial del 2010, ¿no? ¿Qué pasa en el 2010? La pregunta, que tiene que estar en todos los formularios de todo el país, están en un 10% del país. Entonces ya no está completa en todas las provincias y en todos los barrios y en todos los lugares donde tenía que llegar. Entonces, entre otras cosas, al momento de poder recaudar o recabar esos datos, obviamente hay un sesgo estadístico, digamos, tremendo, ¿no? Después, en 2020, le tocaba el siguiente, se corre por el tema de la pandemia, se logra, porque esto fue o sea, la lucha, digamos, porque se incluya la pregunta, viene desde 2005 hasta hoy, porque se siguió luchando para que la pregunta esté en todos los formularios. Efectivamente estuvo en todos los formularios, pero lo que faltó sensibilización de las personas, primero como a la población sobre qué significa ser afroargentino o afrodescendiente, y por otro lado, la sensibilización a las personas que iban a hacer estas preguntas y que iban a censar. Entonces, ¿qué pasó? A mí particularmente me pasó, y a otros compañeros también, que la pregunta no la hacían porque les resultaba a la persona que hacía la pregunta ofensiva. Entonces, ahí quedó librada al azar. Yo pedí que hagan la pregunta porque yo estaba informada y porque me parece súper importante e histórico poder hacer esta pregunta, a responder esta pregunta, incluso lo que me generaba a mí, de responderla con orgullo y que esté eh, registrado en ese papel, y que después esto cuente para saber realmente cuántos somos, porque a raíz de no saber cuántos somos y de tener un sesgo estadístico que dio X, creo que era, no me acuerdo, decir un 2%, no me acuerdo ahora realmente, soy muy mala con los números, pero dio un número súper bajo, ¿no? En relación incluso con esa prueba piloto. Entonces no se generan políticas públicas, ¿no? Para la población afrodescendiente, porque es un porcentaje ínfimo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, también desde el Estado, con estas decisiones y no decisiones, por ejemplo, la decisión tomada de no, bueno, que no se sensibilice o se sensibilice, o aparezca un cartel con que diga, no sé, una persona que no es blanca y diga, no sé, algo determinado, no va a hacer que las personas sepan qué es ser afroargentino, afrodescendiente, ¿no? O que puedan responder esa pregunta con orgullo, porque creo que hay muchas personas que no sabían que esa pregunta no se hizo porque no tenían idea. Y también otra cosa, incluso todavía, al día de hoy, un artículo de nuestra Constitución, que es el artículo 25, que es el que fomenta la migración europea, ¿no? Entonces, tenemos ahí un combo bastante complejo, y muy efectivo porque esto que mencionaba antes, en el imaginario de la gente, día a día, porque ayer, sin ir más lejos, en la calle estaba esperando el semáforo para cruzar, me hablaron en portugués,
a ver si yo estaba perdida y no sabía tomarme un taxi, encima era tonta, además de negra. Entonces, bueno, nada, eso es el país en el que vivimos, en el que vivo, en el que vivimos todos los días, y son realmente situaciones que las vivimos a diario y que son estos microracismos que se dicen, pero no son micros porque está naturalizado, y eso es peor que sea, digamos, en una, no sé si peor, ¿no? Pero siento que es bastante efectivo y que es muy difícil de erradicar, ¿no? Es mucho más fácil poder ver el racismo si en la calle son violentos físicamente conmigo por ese motivo y al grito de insultos, sería mucho más fácil verlo, ¿no? Y reconocerlo. Pero es mucho más sutil todavía. Y creo que esto que dices, ¿no? Yo escuchaba a Federico Pita alguna vez decir como que, porque hablan de microrracismo o de endorracismo, de racismo, ¿no? Todo es Totalmente, el sí. mismo sistema. Mm. Sí, sí, eso es como otro mecanismo, o sea, no es que es más pequeño y menos significante, al contrario, a mí me parece que me choca mucho la palabra o el término de Mm. microracismos o de endorracismo incluso, ¿no? Como ahí podemos hablar un montón de, bueno, con todo este entramado, este contexto, ¿quién quiere ser negro en este país? Claro, en el Entonces, mundo, yo creo, ¿no? en el mundo, sin dudas, porque obviamente, bueno, cuando se compara cómo es el racismo en un país y en otro, bueno, es racismo al fin. Se tienen distintos mecanismos, pero es racismo, racismo al fin. Eso, y también creo que a veces el enfocarse, o más bien, ¿no? Es como la dificultad de reconocerlo pasa por la naturalización, ¿no? Pero también con el pensar que el racismo es únicamente una actitud, un comportamiento, ¿no? Y no el Exacto. sistema social que es del que tú nos has estado hablando. Exacto, sí, incluso, bueno, es totalmente asiento a la pregunta y respuesta que vos hacés, pero sí, que la gente piensa esto, ¿no? Que es una anécdota, que es una Ah, eso. situación personal, no, es una cuestión estructural, estructurada en este país, estructurada, digamos, a nivel mundo, ¿no? En este Ujú, mundo capitalista, ¿no? eso. Racista, clasista, de ahí para abajo, todas esas estructuras. No, no es algo que se pueda erradicar diciendo, bueno, desde hoy no digo más la palabra con M o en negro de M y se terminó el racismo de repente. O porque una persona diga, sí, yo conozco, sé que hay afroargentinos. O sea, no, Mm. no va a cambiar absolutamente nada la realidad, nuestra realidad diaria. Claro, estaba pensando también en la diversidad, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses entrevisté a una directora de cine afro-mexicana. Ella se llama ay, Medin Tehuel. Medhin, tenía un nombre llamativo. Y ella decía, por ejemplo, hizo un documental sobre la diversidad afromexicana, ¿no? Solo en una región chiquita, pero eran mujeres muy, muy diferentes, e incluso ella misma, que también era descendiente de eh, personas africanas, digamos, de una generación anterior, ¿no? O sea, no era de larga duración en ese caso. Ujú. Y ahí estaba pensando pues en tu origen también, ¿no? Porque creo que este mito de no solo este artículo de la Constitución que sigue, digamos, promoviendo la migración europea, sino aquel otro que habla o esta idea de que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Que solo reconoce además los barcos europeos y de la gente blanca, pero hay Exactamente. gente de otros lugares que también ha constituido la nación. Sí, como decimos acá cuando dicen, porque eso también está muy en el discurso argentino, de que como orgullosamente que los argentinos descienden, digo descienden porque ahí yo no me siento incluida, pero bueno, también tengo mi descendencia, mi ascendencia blanca, ¿no? Eh, pero sí que descienden de los barcos europeos, con personas que quieren trabajar, que vinieron a construir este país, bueno, tal. Y no se piensa que hay una gran cantidad de personas que vinieron en otros barcos o quizás en los mismos, pero en los sótanos, ¿no? Esclavizados, bueno, sabemos a lo que nos referimos, pero sí, no se reconoce esa parte y cuesta mucho que,
que entiendan que este país fue un país esclavista, o sea, como todos los países, ¿no? de la región, pero fue un país esclavista y eso, wow, os les suena como que es imposible, o como que acá fue, también está la idea como de que en Argentina la esclavitud fue eh, más tranquila, digamos, más amable, ¿no? Bueno, una mentira atroz, ¿no? Pero sí, también es como, o que la esclavitud es algo, bueno, como medio de ficción, ¿no? Como que no, cuesta mucho bajar esto a la realidad que era una realidad que personas tenían, digamos, esclavizaban a otras, ¿no? Como mucha resistencia a reconocer eso. Yo creo que también para poder generar un cambio o una conciencia, si se quiere, está en reconocerlo. Sí, soy racista, vivo en un país con un pasado esclavista, por decir pasado, ¿no? Y bueno, y de ahí para adelante poder trabajar con eso, ¿no? Pero desde la negación directa y primera es muy, muy complicado. Em, bueno, ahí yo quería que nos empezaras a hablar un poquito de la obra, ¿no? Entiendo que en la obra eh, tú cuentas una parte de tu historia, ¿no? Tú mismo. Ujú. Sí, bueno, para poner un poco en contexto, la obra es una obra de teatro documental que se llama Ok, Afroargentinas, sí. ¿sí? También a esto nos da cuenta un poco de por qué contamos historias en Ajá. primera persona, ¿no? Porque es un formato, por decirlo de alguna forma, de teatro documental, donde no sé si la novedad o nuestro punto fuerte, más que novedad, es el contar la historia de como afroargentinas o afroargentines en primera En persona, en primera primer persona. lugar. Entonces sí, efectivamente, bueno, somos dos personas en escena, Ujú. Jessica Lamadrid y yo. Eh, y bueno, nada, en esa historia tratamos de contar, de que sea como explícito que la afroargentinidad primeramente no es una identidad homogénea y que tiene el mismo origen, sino poder dar cuenta por lo menos de estos dos orígenes diferentes, ¿no? Jess, que es descendiente de personas que fueron esclavizadas en este territorio antes de que el país, de que Argentina sea una nación, incluso, entonces ahí hay todo un entramado complejo que es súper interesante. Y bueno, y por otro lado mi historia, ¿no? Una afroargentina, descendiente de migrantes caboverdianos, de mitad del siglo XX y principio del siglo XX, porque aparte de mis bisabuelos, papás de mi abuela, vinieron antes, y cómo esto que contaba un poco al principio, ¿no? Cómo nacer en un núcleo familiar con personas negras que se reconocen como tales, escuchando la música de Cabo Verde, comiendo la comida de Cabo Verde, bueno, habiéndome criado con un abuelo caboverdiano y demás, cómo eso hace en que mi recorrido y el recorrido de Jess, ¿no? Como personas iguales afroargentinas, sea muy diferente, ¿no? Y el mensaje un poco que queremos dar es eso, como son dos historias, ¿no? De dos orígenes por lo menos diferentes, pero hay muchos otros orígenes, ¿no? Que son otras migraciones, son, digamos, otras formas de ser afroargentino y la forma en la que uno transita, ¿no? Esa identidad afroargentina o esta negritud, ¿no? Que la mayoría de las veces es en soledad, porque hay muchos casos en los que compañeros afroargentinos, afroargentinas, afroargentines, nacen en un seno, tal vez, no sé, con un contexto de familia blanca, pero viven bueno, cosas muy complicadas. Entonces sí, hablo de mi historia, eh, bueno, a través de distintos dispositivos, ¿no? Como artísticos para poder contarlos y que sea de una forma, digamos, no monólogo, porque no es eso, ¿no? Hay parte de perfo, ¿no? Hay mucho bueno, hay danza también, ¿no? Y siempre contando sucesos que nos pasaron realmente, ¿no? Eso que tiene también que es muy movilizante porque de repente uno está en escena rememorando, ¿no? Todas esas veces, esas vivencias
que fueron reales, que son reales, y que no siempre es un recuerdo feliz, ¿no? Como que a veces ciertas cosas van cayendo con mucho tiempo, incluso el proceso de la obra, que empezamos hace 3 años, fue a raíz de entrevistas, ¿no? De preguntas, de ir a buscar y reconectar con nuestras familias, ir a archivos a buscar fotos, a contar historias con tus abuelos, con mi abuela, con mi tía, ¿no? Y bueno, ir como tal vez de esta cabeza adulta, ver cosas de otra forma que hace mucho que no sacaba, ¿no? Como en un momento yo cuento una anécdota de la escuela y del jardín incluso, ¿no? Como desde el racismo en ese momento. Entonces, tiene un poco de ese condimento, digamos, de que no solo estoy interpretando mi historia ahí como posicionada en el escenario, sino que, bueno, son historias verdaderas. Yo nunca había escuchado esto del teatro documental. ¿Cuál es la Sí, idea? No, no, ¿cómo se funciona? explotó. Sí, bueno, para también seguir como contando un poco de la obra, nos convoca primeramente la directora, que es Ivana Smolar, eh, porque ya venía como trabajando o teniendo conocimiento de esta forma, ¿no? De teatro documental, que básicamente se trata de eso, es como, bueno, sí, como cuando vemos un documental, ¿no? Son basados en hechos históricos, en hechos reales, ¿no? Eh, y, y eso, se trata como de contar una historia real a través de distintas formas o dispositivos, como se dicen, artísticos para poder contar esas historias, ¿no? Y que no sea muy diferente de lo que es un monólogo, ¿no? Hay como toda una composición, obviamente, escénica, hay un guión incluso de nuestras historias reales, eh, y bueno, todo lo que conlleva en la organización de una obra, ¿no? Pero sí, el formato, digamos, es teatro documental, eh, y nada, yo creo que hemos tenido bastante repercusión o hemos hecho de marzo a junio eh, obras a salas llenas, ¿no? Como está bien, eran 50 espacios, todos esos viernes sostenidos en esos meses, como con gente y sus repercusiones y sus evoluciones súper fuertes también, ¿no? También es una cosa muy que genera mucha incertidumbre por momentos porque la gente no sabe a veces si tiene que reaccionar o no, si puede reaccionar o no, si tiene que responder a algo o no. Entonces es como cada, cada función es como muy diferente, como una atmósfera muy diferente, muy distinta. Y eso, siento que tiene como esa llegada también porque no es una forma, es otra forma de explicitar, ¿no? La historia racista de nuestro país, que es una historia que no es feliz, pero también es una historia de mucho orgullo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, eso, ¿no? Como a través de nuestras, no sé, somos dos chicas que fuimos criadas y nacidas en el conurbano, que es, digamos, fuera de lo que es la capital, y hay otros códigos, ¿no? Fuera de la capital, en cuanto al habla, en cuanto, bueno, un montón de cosas. Entonces es como, bueno, hola, soy Florencia, nací en Villa Domínico, o sea, no, soy de acá, no es una cosa loca. Entonces hay como ciertas búsquedas, ¿no? De cómo se llega con pequeñas cosas que son reales, ¿no? eh, a eso, sí. Tiene es como, para mí es como una fuente inagotable un poco este formato documental. Claro, pues son 32 años de vida, por ejemplo, ¿no? Si eres tú la fuente, es un montón de tiempo. Eh, ahí, ¿tú ya habías hecho teatro? No, no había hecho teatro, con lo cual todavía no sé cómo estoy, cómo es que estoy ahí, pero me encantó, sí, siempre tuve, creo que no lo he dicho mucho, pero siempre tuve así, como un espíritu muy artístico, ¿no? Desde chica,
que por diferentes motivos también no los pude como llevar a cabo, ¿no? Como requiere de mucha, no sé, disciplina, que puedas tener gente que te lleve y te traiga a teatro, a danza, bueno, no tuve como esa oportunidad por un montón de cuestiones, pero siempre, es algo que siempre me gustó. Nunca hice actuación directamente en teatro, esta cuestión de pararte en escena, digamos, ahí, y menos sola, pero sí hace algunos años, a raíz de un colectivo que adoro, que es el colectivo afrofeminista Cuclé, artístico afrofeminista Cuclé. Ellas son un grupo de 4 y siempre, bueno, estuvieron en Argentina, porque son de distintos países, ¿no? Y siempre llamaban a colaboradoras para hacer distintas perfos, y ahí es donde empiezo como a tal vez tener un poco más de contacto con esta exposición, ¿no? A un público. Entonces fue algo que me gustó mucho, también participé con ellas de una residencia artística, ¿no? Como que es todo un proceso de creación, ¿no? Un poco intensivo, por decirlo de una forma, y para que se entienda, porque muchas veces no es tan familiar este nombre de residencia artística, ¿no? Eh, entonces, bueno, a raíz de eso creo que fue como uno de mis primeros contactos así de adulta, con lo más parecido, viste, a las artes escénicas, ¿no? Y bueno, y de ahí para esta parte, bueno, me surgió esta propuesta de, de hacer teatro, y me encantó la idea también, ¿no? Más allá de la idea de aprender esto y bueno, para mí es como un siguiente paso, ¿no? Como, bueno, otra capa más a romper, ¿no? Salir de mi incomodidad, o de mi comodidad, mejor dicho. Me ayudó también en un montón de cuestiones personales, como de, bueno, con lo que me cuesta como abrir, exponerme, bueno, todo lo que tiene el teatro también, ¿no? Pero fue mi primera experiencia en el teatro, realmente. Y emocionalmente para ti, ¿cómo ha sido contar tus historias? Eh, Tuvo como sus momentos, ¿no? Si tuviera que trazar como una línea temporal, al principio me sacó, como te digo, de mi comodidad, ¿no? Y digo comodidad en cuanto a esto. Yo nací, como decía antes, sabiendo que soy afro-argentina, descendiente de caboverdianos, que me encanta la comida de Cabo Verde, que se llama cachupa, mi abuela me parece la persona más hermosa del mundo y es negra, y chau, era mi mundo. Y eso es lo que conozco, y con eso crecí hasta los 30, ponele, ¿no? 30 y pico, que estaba ahí cuando empezamos, 30, 29. Y de repente, bueno, toda esta historia va a estar volcada en un papel que vos vas a mirar una y mil veces y ir desarmando esas partes. Y a mí me gusta siempre como, o las veces que tengo la oportunidad de contar, cómo fue el proceso antes, ¿no? De que se conformara este producto final, que no es final porque siempre seguimos trabajando, pero este producto ahí casi terminado, que es la obra en sí. Me gusta contar que en el proceso hubo momentos en los que fue necesario como parar, ¿no? Ya sea de mi parte, ya sea de Jess, porque era como sin tal vez saberlo directamente, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me está afectando? ¿No? Como, bueno, por algún motivo no quiero ir al ensayo, o no puedo, hoy no, como poner excusas, y al fin de cuentas, después compartiéndolo también, caímos en cuenta de que, bueno, hay cosas que nos sucedieron, estas cosas que hoy las contamos, la gente tiene sus reacciones que son diversas, pero no dejan de ser cosas que, en cuanto a las experiencias del racismo, que han sido dolorosas, ¿no? O recuerdos que fueron muy lejanos, no sé, a mí me pasó, eh, sí, estando a la mitad bueno, en estos 3 meses, o sea, el mes de las funciones, como que la parte en la que yo recreo, esta parte en la que, bueno, pasa que una madre de unas compañeras entra en la escuela, porque nos habíamos peleado el día anterior, cosa de chicos literalmente, y entra esta madre y muy
emocional, empieza como a retar a todas las criaturas que se habían peleado con su hija, y a mí me dice, me encanta porque lo cuento igual que la obra y me da como que no puedo salir de ahí, pero no, realmente pasó así, como me buscó con la mirada y me señaló y me dijo, y vos te comportaste como una negra de, ¿no? Y yo como con 10 años tratando de procesar eso, ¿no? Como primero que me haya dicho eso, y segundo, adelante de de todos mis otros compañeros, que aparte acá se toma como burla, ¿no? El hecho de tener el pelo así, o bueno, todas las cosas que uno se hizo el fuerte por un montón de años, o como, ay, sí, eso pasó hace mucho, ahora ya no. O sea, que hoy yo pueda tener, y es una bobada tal vez, pareciera, pero no, que hoy yo salga con mi pelo natural, que está lleno de cremas, incluso no es tan natural, pero este es mi volumen y demás, me llevó un montón de tiempo y un montón de trabajo interno y de fortaleza como para decir, che, me veo bien o me gusta este pelo. O sea, no, ¿entendés? Como no dejarme eh, afectar por estas miradas de la afuera. Entonces la obra generó eso, como que esa parte por momentos era como súper emocional, ¿no? En ese momento, por varias funciones fue como un momento en el que tenía que estar como muy concentrada en el que estaba en la obra, porque era algo que me quebraba un poco, ¿no? Como pensando en las niñeces también, ¿no? Como pensándome, mirándome con este trabajo, ¿no? De mi niña interior. Me pasa como que, o mi niña, la florcita de 7 años, ¿no? Como, bueno, por un lado me pasa como que súper celebro poder haber escuchado y seguido digamos, el instinto de esa florcita pequeña, y a estar haciendo teatro y estar más como en ámbitos artísticos, que es algo que siempre también quise, más allá de mi carrera que soy arquitecta, ¿no? Pero eh, eso fue una anécdota que vino más adelante. Y por otro lado me pasa como de pensarme como qué me habrá pasado o cómo habrá repercutido en los días siguientes, como que son cosas que me sigo pensando, ¿no? A esa nenita que estuvo ahí como un montón de horas así, pasmada, hasta que vino mi mamá y me dijo, ¿te pasa algo? Y ahí le conté, ¿no? Entonces, esto es muy anecdótico y muy particular, pero con todas las historias que fuimos contando y que vamos contando, nos van afectando, o por lo menos a mí, de diferentes maneras, y a veces requieren de un parate, ¿no? Incluso ahora estamos bueno, ahora medio que volvimos, pero estuvimos como en un receso, no por esta cuestión específicamente, sino por seguir ensayando, seguir profundizando, porque son como bloques, entonces seguir profundizando en esos bloques, ¿no? Como ir más al detalle para generar como, ¿no? Esta cuestión detallista que hace que llegue de la manera que llega, pero también porque es necesario, ¿no? Como hacer un balance de esto, incluso hoy, ¿no? Como, no sé, hoy te estoy sacando esto de nuevo de la niña y digo, bueno, a ver, no sé, tal vez me quedo pensando un tiempo, pero todo como desde hoy día lo veo, que la obra también me ayudó como a pasar este umbral, ¿no? De lo que tengo guardado adentro que no se dice, y bueno, la liviandad que se genera también al poder compartirlo y que otras personas también se vean identificadas en eso, ¿no? Eso es muy fuerte, como que nuestra obra, que cierta parte de la obra, que ya sea nuestra figura o lo que fuera, resuene o ayude a reencontrarse o a verse de otra forma o a ver de otra forma la pregunta de la identidad a las personas, es muy grande, ¿no? Como que también es una responsabilidad de, bueno, esto hay que hacerlo con el compromiso que lo hicimos y que lo venimos haciendo porque es algo muy grande e importante, ¿no? Entonces, bueno, es como todo este entramado. El teatro documental tiene para mí esto, ¿no? Como esta carga emocional y este trabajo interno con uno. Y ahora decías que como que las obras, cada vez que se presenta cambia, ¿no? También en la reacción del público, pero ¿recuerdas alguna en la que la reacción del público, el retorno, haya sido que te haya llamado la atención? Sí,
hay momentos en los que, bueno, hay como momentos en los que se interactúa, o yo interactúo con el público y hago como una pregunta, y como que la gente no entiende si realmente lo tiene que hacer, por ejemplo, o qué tiene que responder, o no entiende lo que le estoy preguntando y qué está respondiendo, de dónde es esa persona. Como que eso, como esa cosa de tardar en contestar, o hay, por ejemplo, hay obras en las que hay funciones en las que la gente está, no sé, más interactiva, como, no sé, aplaude cuando hay música, eh, o por ejemplo, y siempre como ese tipo de observaciones, ¿no? Como que la gente está más tensa o que la gente está más distendida, o por ejemplo cuando yo digo esta parte, porque es como muy loca para la gente, me parece, como digo, y vos Florencia te comportaste como una negra de M, eh, la gente a veces se ríe. Y yo estoy ahí como, obviamente, en la escena, pero como yo, ¿por qué se ríen, no? Pero bueno, entiendo que es para eso también. Esa risa puede ser un montón de cosas, puede ser nervios, puede ser, bueno, o que gente afro diga sí, cuando en cosas que decimos como sí, claro, totalmente, como esta cuestión de asentir lo que estamos contando. Y nos pasó que nunca nos había pasado, tuvimos una función sí, el sábado que pasó, eh, y yo estaba contando algo también, bueno, la parte de la escuela, y una señora, y yo en escena, estaba como pasando como a otro bloque, y una señora, pero Florencia, ¿en qué año fue esto? ¿Cuándo fue? Y yo, ¿qué se supone que tengo que hacer, no? Como, bueno, y ahí como, no, tenía 7 años, y fue en el 97, ponele, ¿no? Como esas interacciones, y después hubo otra interacción también. Claro, como cuando uno va contando cosas como que la gente te responde. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? También como esa necesidad de como de expresarlo, ¿no? Como, bueno, me sentí tan tocado o esto me interpeló que te contesto. Pero eso que me preguntaron directamente fue como muy loco, muy, muy loco. Sí. Ahí estoy pensando que una palabra que usaste, que es, bueno, que usaste ahorita, pero que me sonó desde el principio, que es interpelar, ¿no? ¿Cómo esta obra interpela? ¿Y por qué, como para cerrar ya con esta pregunta, por qué es importante interpelar? Bueno, sí, esta obra, como lo hablamos, ¿no? También a veces en nuestras reuniones internas del grupo, como interpela en el sentido, bueno, en la forma que tienen de ser la obra en sí, ¿no? Ya el hecho de que sean historias reales, eso lo hace como más, esto parece, tendría que ser ficción, ¿no? Todas estas cosas que pasan, interpelan tanto al público afroargentino, afrodescendiente, como al público no afro, ¿no? Como al público blanco incluso, ¿no? Y eso es como también muy, muy loco, me sale decirlo, ¿no? Pero como muy especial en el sentido de que las personas afro se ven identificadas, y esto por respuestas que hemos tenido, comentarios que nos hacen después de que termina, eh, interpela, digamos, a la identidad negra de este lugar de, wow, como sí, ¿sabes que esto a mí también me pasaba? Como en el conectar, ¿no? A mí me parece algo fantástico como el conectar de que estas historias nos pasan a muchos, y la mayoría incluso de los que nos vienen a ver, que son personas, a las personas afro que nos vienen a ver, como esta cuestión de, bueno, el mensaje un poco es como, no te pasó a vos solo, ¿entendés? Como hay una cuestión del verse, del reconocerse, del quedarse pensando, ¿no? Que interpela de una forma diferente a lo que es una persona no afro, ¿no? Que lo ve desde, uy, posiblemente yo reproduzco un montón de esto, o yo digo la palabra quilombo, o nunca me había hecho esta pregunta, ¿no? Hay gente que llora y se emociona, por ejemplo. Eh, Eso como yendo a qué interpela o qué es lo que, o cómo interpela a la gente o nuestra obra. Eh, y por otro lado, la importancia de que sea una obra que interpele, que haga preguntas, que deje preguntas,
¿no? Nosotras lo tomamos como con o sea, con un compromiso, ¿viste? Un compromiso, o sea, no estamos nosotras solas, en el sentido de que nombramos a nuestros abuelos, ponemos fotos de nuestros abuelos, o sea, y realmente es un momento un poco ritualístico también, y la importancia de dejar este mensaje, ¿no? Como este mensaje, por decirlo de una forma, porque son múltiples mensajes que la gente no va generando por sí misma después de ver la obra, pero es importante, por lo menos siento que es una forma de militancia, es una forma de activismo también, ¿no? Lo tomamos de esa forma. Lo que estamos haciendo es otra forma de activismo, porque tanto Jess como yo estamos en espacios de activismo. Entonces es eso, sin dudas esta obra va a interpelar y es necesario y que así sea, porque lo que buscamos es estas preguntas que la gente se tiene que hacer, más allá de que sea una obra que reconforte a las personas negras y afrodescendientes, afroargentinas, y que haga cuestionarse realmente de las prácticas racistas que se puedan llegar a reproducir, ¿no? Siento que el arte en general tiene que tener este rol desde los distintos lugares que sean, ¿no? En este caso es el antirracismo, el reconocimiento de la comunidad y de la identidad afroargentina, ¿no? Pero así como es con esto, con otras temáticas. Bueno, nosotras también es muy interseccional, también hablamos de cuestiones de género, ¿no? Como obviamente, de identidad sexual, de identidad, de género, de cuestionarnos el género mujer, ¿no? Como un montón de cuestiones que se van interpelando, ¿no? No solamente la cuestión de la negritud, porque no solamente somos personas negras, ¿no? Somos un montón de entramados. Entonces, sí, eso. Bueno, pues creo que además en este caso también dejaste un montón de preguntas para mí, al menos, ¿no? De, Me de cosas alegro. que me gustaría saber, me gustaría ver la obra en algún momento, si algún día la graban o vienen a Colombia. O vamos a hacer lo posible para ir. Sería muy bueno. Eso. Pero te agradezco mucho porque, bueno, fue muy interesante toda la conversación y creo que al principio dijiste que no eras, que no te llamabas a ti misma activista, pero creo que sí, ¿no? Bueno, gracias porque como que todavía estoy ahí tratando como, bueno, de reconocer tal vez es un poco ese rol, ¿no? Siempre, obviamente, con mucho respeto y reconocimiento a las que estuvieron y están antes que yo, eso es como Claro. una parte primordial. Y bueno, también agradecerte porque fue súper ameno también nuestro contacto, como, ¿no? Hasta que hicimos la entrevista y también me sentí muy, muy cómoda en toda esta charla, ¿no? Como súper amena y fluida, así que espero también como así generó preguntas en voz, bueno, quien esté escuchando también puedan generar y que hagan sus preguntas, también que nosotras tenemos nuestras redes, que es afroargentinas.laobra, que ahí pueden ver obviamente también segmentos o fragmentos, Eso. mejor dicho, de la obra, y bueno, las actividades y demás. Entonces, que cualquier duda que surja también pueden ir a esas fuentes. Listo. Muchas gracias, Florencia. Bueno, gracias, Marce.